Hablemos de la contingencia. Partimos por Gonzalo Vinter, por Jaime Mulé, este bloque. Jaime, lo hablábamos el otro día en Tele 13 Radio, porque usted dice, me critican mucho porque por una trayectoria política zigzagueante que usted niega, de hecho, pero ¿por qué, por ejemplo, usted que el otro día decía, soy humanista cristiano, no soy marxista, cree que la DC, que es su ex partido, apoya a Carolina Toá en vez de a usted? A ver, debo decirle que he recibido llamados de exdiputados, de exalcaldes que me están apoyando con mucho gusto. Varios exalcaldes, varios exdiputados, algunos no militan, otros se fueron porque encontraron que la decisión fue muy de cúpula y creo que esos votos se están repartiendo. ¿La decisión de apoyar a Carolina Toá? Claro, ¿ya? Se están repartiendo. Además, los demócratas cristianos no pueden votar. A mí me llaman fundamentalmente exdemócratas cristianos que tienen la libertad para votar. Claro, los militantes de C no pueden votar, hay que aclararlo, no pueden votar en esta manera. No pueden votar y yo creo que, bueno, hicieron una decisión, creo que están en su derecho, pero es compleja. ¿Qué pasa si se junta la UDI y dice vamos a llamar a votar por Jara? Un partido que no está en la primaria. La democracia cristiana no está en la primaria y dice ya llamo a votar o seducir, llamamos a esos independientes a votar por Toá. ¿Y qué pasa si la UDI dice yo quiero que vayan a votar los amigos de la UDI por Jara? Eso está en el margen de cierta irregularidad a mi juicio, esa forma. Porque obviamente puedes tú generar conflictos graves, mandar a uno de otra alianza a votar por otro. Entonces creo que tiene un problema. Aunque hay elementos comunes y no es lo mismo, porque la democracia cristiana es un partido que ha estado cercano, digamos, en mucho tiempo, pero creo que eso era inadecuado. ¿Ah? Y lo digo así de claro. ¿Ah? De manera que sí he visto cada vez más fuerza de la democracia cristiana que me apoya y me siento muy orgulloso porque yo nunca dejé de ser humanista cristiano. Yo creo que la democracia cristiana extravió el camino en algún momento. Fueron ellos los que se perdieron, ¿no? O sea, de alguna manera, en una crisis. Mire lo que nos echaron a nosotros, porque nosotros nos echaron en el fondo. Después se fueron del partido, nunca entendí eso. Soledad Alvear, Guterres Martínez, y la verdad es que nunca entendí bien ese proceso. Hay gente que dice que usted ha tenido un paseo bien largo porque estuvo con el PRI en la derecha, después se volvió y ahora está, por ejemplo, con Jorge Char. El PRI que yo estuve no era de la derecha. El PRI que yo estudié y que lo organicé con Adolfo Saldívar para la elección del año 2008. 2009. 2008. Para la municipal del 2008 que sacamos el 7,6%, que yo era el presidente del PRI en ese momento. Y después en el 2009 que fuimos solos, ahí se acabó, yo fui candidato a senador, perdí, y después de la primera vuelta... ¿El PRI entró al gobierno de Sebastián Piñera? No, algunos entraron. Yo fui... No, es que soy muy claro. No, es que esto es muy importante. No, sí, está bien. Deme medio minuto. No, es que esto es muy importante. Nunca estuve con la derecha, nunca. Y me echaron del PRI. Adolfo Saldívar me echó del PRI el 31 de diciembre del 2009 porque yo fui con la mitad del PRI a apoyar a Eduardo Frei a la segunda vuelta. Porque yo nunca me he perdido de meterme a la derecha. Tiene que estar? Respeto a la derecha, pero yo nunca he ido a la derecha. Nunca he cruzado ese río. No he cruzado eso y ahora, que quede claro, porque dicho eso, muchos lo meten para decir este tipo ha estado allá, ha estado acá. Revisen mis votaciones, revisen mis proyectos de ley. Yo hice el royalty a la gran minería. Hice el 10%. Gracias, Jaime. Tengo más de 30 proyectos de ley progresistas aprobados y nunca me he equivocado en una votación y nunca he votado con la derecha. Muchas gracias, pero Jaime. la respeto. Jaime Mulé, ya. Segundo turno en este bloque para Gonzalo Vinter. Se ha armado harta polémica por sus críticas a la concertación y en particular por la inclusión de una imagen de Jorge Correa Sutil, que sigue apareciendo en su franja, de hecho. ¿Cuál es el punto? En la democracia cristiana o en los ex militantes de la DC, ese grupo, están bien ofendidos, bien indignados, porque poner a Pinochet al lado de Jorge Correa Sutil parece un despropósito. Correa Sutil. No, efectivamente yo quiero hacer una distinción, que en la franja se habla de la dictadura, se dice que es un momento cruel, y después dice que hay un momento de desigualdad, y ahí aparecen imágenes de la época. Yo defiendo ese mensaje y al mismo tiempo creo que no debería aparecer Jorge Correa Sutil, de quien tengo buena opinión. De hecho, he trabajado con él en el Congreso cuando la ha defendido gente en acusaciones constitucionales, y por lo tanto creo que él no debería aparecer, pero el mensaje de que... O sea, ¿va a salir los como 80 fue... ¿Lo va a sacar? Sí, ¿sí? El hecho de que los 80 fueron una época de crueldad y en los 90 no logramos resolver el dolor de la desigualdad es algo que sigo pensando, y lo pensaba el presidente Lagos y lo pensaba la presidenta Bachelet, y creo que Jorge Correa Sutil
no debería estar ahí y en ningún caso debería estar junto con agentes de la dictadura. Ahora, hay un desacuerdo profundo pero creo que en el asunto de la la concertación. batahola entonces. que se armó es artificial y tiene intereses electorales. Todos quienes han trabajado conmigo en el Congreso saben que nunca he sido una persona que siembra la división dentro del bloque. Lo han podido ver en este debate. Ya. No corresponde ni a mí, ni a mi mensaje, ni a mi forma de trabajar. Pero, ¿Puedo hacer una pero volviendo al de punto... hecho, en este después tiene debate tiempo. hice una valoración de lo que hizo la concertación en los 90, sin dejar de decir que en los años 90 se causaron nuevos dolores en la sociedad chilena que también tenían que ser atendidos, razón por la cual surgió el Frente Amplio. Y una Ahora, de las cosas hoy que no día comprendo de la aparece en el concertación hoy día aparece en el Mercurio es el diciendo que nivel Toá- de dureza Toá con que se nos han equivoca. tratado a nosotros. Usted aparece diciendo en el Mercurio que Toá se equivoca porque quiere revivir la concertación. No digo que quiere revivir, lo que sí digo con toda claridad es que pretende entregar un mensaje que se extienda hacia los ex concertacionistas que se fueran a la derecha, tipo Jimena Rincón. ¿Ya? Jimena Rincón está viendo este debate sentada tomando té con Evelyn Matei. Carolina Tobar es vocera del no, Evelyn Matei es vocera del sí. Entonces esa distinción yo creo que es importante hacerla y creo que además ese mundo no existe, pero no porque esté mal, porque han pasado tantos años que hoy día la sociedad chilena tiene otros sectores, otras necesidades, otros dolores que aquí los cuatro tenemos que atender con justicia y cooperando entre nosotros. La pregunta es por qué la franja tiene esos énfasis. Porque aparte del spot donde sale Correa Sutil, aparece el spot de la Mesa del Poder. Sí, en donde no aparece nadie de la concertación ni se menciona a nadie de la concertación. Pero, pero lo que hacen es, Sí, Iván. es desprestigiar las concesiones de Iván. autopistas. Él cae, que ustedes saben qué gobierno se creó. A usted no le gustó la franja, ¿ve? No, si no es mi opinión, pues Gonzalo, si no estoy para opinar de esto. Pero está... Pero lo que está diciendo. Ya, Tiempo para yo le que cuento alcance a mi contestar. opinión. ¿Por qué tanto énfasis en criticar en los años 90 la concertación? Yo le cuento mi opinión. Y la voy a repetir porque ya tuvimos una parte de este debate en donde se habló de esto. Yo creo que la concertación en los 90 hizo tres cosas que son fundamentales. Logró sacar a una dictadura y establecer una democracia. Logró crecimiento económico y logró bajar la pobreza. ¿Y por Sin qué no embargo, lo apoyaron? no todos los dolores... Cuando, perdón, yo tenía 2 años. Po. Claro. Sin embargo, No, pero más cuando adelante. yo tenía 18, y lo voy a narrar en una anécdota, ¿ya? Tiempo, estamos en el No, tiempo. porque usted me preguntó por la AFP, por las concesiones, voy a responder por ambos. Sí creo que las AFP durante ese periodo gozaron de una legislación demasiado benevolente. Sí creo que las concesionarias gozaron de una legislación demasiado benevolente. Que eso creó desigualdad. Lo mismo el CAE, que eso creó desigualdad, que esa desigualdad no ha sido atendida hasta el día de Gracias, hoy. Gonzalo. Y que en vez de cuestionarme a mí, deberíamos estar cuestionando la desigualdad, que es lo que genera dolor en la familia chilena que está viendo. Muchas gracias, esto ahora. Gonzalo. Janet Jara, usted, el Partido Comunista tampoco era parte de la concertación, terminó uniéndose a la nueva mayoría después. ¿Usted cree que todavía la concertación es algo que divide en el interior de este bloque? Mire, yo creo que cada momento histórico tiene las respuestas que se pueden armar para enfrentar las contingencias. En nuestro caso, nosotros no fuimos parte de la concertación. Entiendo que fueron parte de las negociaciones que se hicieron en algún minuto. Además, el sistema político era binominal, había senadores designados. La verdad, lo comento porque ahora pareciera que todo eso nunca hubiera ocurrido y es muy reciente. Es todo muy reciente. Cuando trabajamos en la nueva mayoría tuvimos muchas posibilidades de alianza. Yo por eso valoro mucho el liderazgo de la presidenta Bachelet, porque fue precisamente ella quien quiso generar un pacto político más amplio, incluyéndonos. Pero hoy día las principales dificultades que tenemos, creo que como izquierda y centroizquierda, como siempre precisa Jaime, que lo recojo, es crecer más hacia una adhesión que yo diría incluso está fuera de los partidos, porque con el voto obligatorio el desafío está Crecer electoralmente. en la gente que, claro, no tiene una posición política definida y que va a tomar su decisión en función de lo que nosotros les propongamos. En ese contexto creo que los esfuerzos de quienes estamos en política, además de los logos de cada partido, deben estar puestos en seducir y conquistar esa ciudadanía que además es muy crítica de los políticos y de la política en general, con una base que yo creo que tiene una razón bastante justificable, ¿no? Que sienten que no les damos respuesta a sus problemas y que conversamos entre nosotros de política y de temas que nos interesan a los políticos. La verdad, no creo que sea populista hablarle a la gente. Creo que por el contrario, quienes estamos en política tenemos el deber de hacernos cargo de los principales problemas que la ciudadanía tiene. Déjenme, por ejemplo, ejemplificarlo con una cosa. En materia de seguridad pública hay muchas propuestas
si soy elegida la candidata a la primera vuelta, voy a integrar varias de las que aquí han salido en el programa de gobierno porque me parece que todas van en un sentido correcto. Pero me gustaría en particular atender un tema. Por ejemplo, el de los vehículos de alta gama, que aparecen de un día para otro en una población y que alguien se pregunta de dónde salieron los 50 millones de pesos que cuesta ese auto. Y eso que ve la ciudadanía, que está en una población y que conoce que ese vecino aparece con este vehículo, es algo que nosotros hemos como casi normalizado. Entonces, perseguir el patrimonio narco es algo que debemos hacer quienes estamos en política. Sintonizar con los dolores ciudadanos y con las necesidades. Yo creo que más que pensar solamente la política desde nuestras alianzas, como la nueva mayoría, ahora, ¿cierto?, en el gobierno del presidente Boric, que hemos hecho una importante contribución, tanto el ministro Cataldo, la ministra Vallejo, el ministro Jaime Gajardo, nuestro subsecretario y además todos los compañeros de la alianza, tenemos claro que aquí nuestro deber es representar a la ciudadanía y para allá queremos crecer. Muchas gracias, Janet Jara. En el tiempo, Carolina Toá, en el último turno de este bloque sobre contingencia política, ¿está más o menos claro lo que pasó en la franja de Gonzalo Vinter respecto de la crítica a la concertación o la aparición de figuras y, en fin, todo lo que le hemos preguntado? ¿Usted está queriendo revivir la concertación, como dice Gonzalo Vinter en la entrevista de hoy en el Mercurio, que lo considera un error? A mí me han dicho ladrón, corrupto, imbécil de parte del otro lado. Y eso no parece ser tema para nadie en este país. Sí, mi campaña nunca ha dicho nada de eso. Y ningún vocero autorizado en la campaña. O sea, ¿no quieres mencionarlo? No, nunca he dicho eso, no lo pensamos. Okay. Pero en la campaña de Gonzalo, y él personalmente ha dicho varias veces que queremos volver a los 90 y a la concertación. Y yo quiero explicar por qué no quiero volver. Primero, porque si quisiera volver no hubiera hecho esta primaria. O sea, yo fui la primera que propuso esta primaria. Esta primaria ya, imposible la concertación. Imposible. Sí. Los partidos que me apoyan, uno de ellos ni siquiera existía cuando estaba la concertación. Segundo, si quisiera revivir la concertación, cuando fue el fracaso constitucional, hubiera empujado que se salieran del gobierno los poquitos, contados con los dedos de una mano que estábamos ahí, y que hubiéramos armado algo por fuera contra los que estaban en el gobierno. Pero sí creo que hay cosas que aprender de la concertación, que yo hubiera esperado que a esta altura se hubieran aprendido por los sectores que por tiempo dijeron que esa época fue un horror, que con ese discurso interpretaron el estallido, y ahí estuvo el Frente Amplio, estuvo el PC, que los 30 años, son que 30, el despojo... no son 30 pesos, son 30 sí, años. Y con eso no estoy diciendo que hayan armado el estallido, porque no lo creo en lo más mínimo. El tema es cómo lo interpretaron. Pero no solo el estallido, sino lo que vino después en el proceso constitucional, porque con ese relato se empujó una fórmula que es verdad, yo voté a favor. Yo voté a favor porque la otra alternativa era estar en contra, que era aún peor. Pero voté a favor de una propuesta que claramente renunció a construir un acuerdo, porque ni siquiera se intentó, por esta mirada de que estos son el despojo, estos son los vendidos, estos no entienden nada. Y creo además que con esa mirada empezó el gobierno actual. Empezó el gobierno actual. Entonces yo entendía que habíamos visto un aprendizaje en ese sector, que ya no se iba a volver a esa caricatura, que se había superado esa visión que se parece un poquito a las imágenes que armaba el golpismo de Allende. Ese es el tono, esa sorna, esa burla. Ahora, veo que no, que se mantiene y se insiste en eso. Y yo con esto quiero decir, no voy a hacer ninguna polvareda, ninguna. Porque en esta primaria los chilenos y las chilenas quieren que les hablemos a ellos. Esto no se trata de la concertación, no se trata de quién es más de izquierda, no se trata de revivir nada, sino de proponer hacia adelante. Entonces, no voy a entrar en eso, pero me queda claro que es una gran decepción ver que parece que no se aprendió nada. ¿Eso pone en tela de juicio lo que pueda pasar en esta para primaria? Adelante, ¿O para adelante? O sea, personalmente yo no voy a renunciar a construir una mayoría. Personalmente no voy a renunciar a construir un espectro amplio que tiene que ir mucho más allá de este sector, porque a pesar de lo que dice Gonzalo, que no debiéramos juntarnos con los que votaron rechazo, la mayoría de Chile votó rechazo. No, yo sí Entonces, creo. si no nos juntamos con ellos, no sé cómo vamos a ganar. No me siente mal, que eso es muy descortés. Bueno, no es descortés. Lo que yo digo es que no hay que juntarse con los que están actualmente con Evelyn Matei,
porque tienen ideas No, contrarias a las pero nuestras. yo no me he juntado con nadie que está con Evelyn Matei. Tiempo, Con muchas nadie, gracias. Con nadie. Les Tenemos recuerdo- que juntarnos, pero de un- ojo, Gracias, Carolina. no con puros políticos, Espera, especialmente Iván, con los electores Iván, que estuvieron gracias, ahí. Carolina. Tercera oportunidad de un senador que nos trató de corruptos, imbéciles, ladrones. A mí Y también al me ha tratado presidente Boric. pésimo. A mí Pero también. ni un comentario sobre eso. Era A mí de la también me ha Muchas tratado gracias. igual ¿Cómo? de mal. Era de la UDI el senador. A mí también me ha tratado del igual Partido de mal. No, del Partido Ah, Socialista. Pero solo quiero que digas, yo no Les estoy de acuerdo recuerdo, con eso. Gracias, Lo he dicho Gonzalo. 1000 veces. Les No, lo he recuerdo dicho 1000 que van a veces. tener 1 minuto de libre ¿Te disposición. tocaba a mí ahora o no? Sí, po. ¿No? Te saltaste, sí. No, pues partimos por usted. Ah, ¿verdad? Sí. Sí, porque Sí, empezamos, tú fuiste el hablamos. primero, Sí, partimos Pensé por que me usted. estáis dejando se acabó. fuera. ¿Cómo lo deja? Vamos a ir a las definiciones, pero les recuerdo que van a tener 1 minuto de libre disposición al final de este debate, justo después de las definiciones de los candidatos.